del país se escribe con K de kilo por si acaso, Kenia. Entonces, es ahí donde se desarrolla la ubicación de la montaña más alta de África. Vamos a mencionar otro detalle importante dentro de lo que es la orografía del continente, que tiene que ver también con el caso de los desiertos. Hay 4 tipos de desiertos que existen en el África. El más grande y el más importante, el que resalta más, es el desierto del Sahara, con una H intermedia, es decir, SA, H intermedia, otra vez la A y RA, Sahara. El segundo en importancia va a ser el desierto de Libia, L-I-B alta I-A, Libia. Luego está el Kilimanjaro, como estamos viendo ahí en la imagen, se lo voy agranando un poquito. En la parte del sur justamente está ubicado el desierto del Kalahari, igual con una H intermedia, Kalahari. Y finalmente el desierto de Nubia, que también está ubicado al norte, al noreste, vamos a decir, del continente africano. Ahí está también la imagen, el desierto de Nubia. Eso entonces con respecto a los datos orográficos del continente africano. En el caso de la hidrografía, vayan colocando inciso B. En el caso de la hidrografía, estamos observando justamente los ríos y los lagos más importantes, pero antes de eso vamos a iniciar siempre con el dato de océanos. Vamos a anotar entonces ahí los océanos. Y en el caso de los océanos, vamos a anotar primeramente al norte está ubicado el mar Mediterráneo. Otra vez, al norte el mar Mediterráneo. Otro detalle importante va a ser el caso de al noreste, anótense, el mar Rojo. Al noreste el mar Rojo. Al este el océano Índico. El océano Índico. Y finalmente tenemos al oeste el océano Atlántico. El océano Atlántico entonces al oeste. Y pasa lo mismo que en el caso de América. En el caso de América decíamos que no hay un océano en el sur, es decir, existe un océano en realidad, pero los límites que tenemos en el África simplemente es el choque del océano Índico por la vertiente del Índico y la vertiente del océano Atlántico. Ambas aguas de ambos océanos llegan hasta el sur y simplemente no existe un océano que limite directamente con el continente africano. En el caso de los ríos, como estamos observando, son los ríos que están mencionados a la izquierda de su pantalla, donde dice Senegal, Níger, el Nilo, el Congo y los otros más. Son esos los importantes ríos de África. Y en el caso de los lagos, tal vez mencionar el lago más importante o los lagos más importantes son los que están en esa área justamente debajo del río Nilo, donde dice el lago Albert, lago Victoria. Ese sector es el punto clave de los lagos que se van a desarrollar en el África. Entonces, esos son los aspectos más importantes tanto de los ríos como de los lagos de África. Y como ya habíamos mencionado, simplemente son esos los datos acerca de este continente. Hemos tardado un poquito más sobre el caso de África, sobre el caso de América, porque era un poco más específico algunos datos. En el caso de
Asia, Europa y los demás continentes, simplemente estamos mencionando los detalles más específicos o más importantes en este caso de lo que es cada continente. Es así entonces que vamos a seguir compartiendo la pantallita y tenemos al otro continente que es Oceanía. Ahí está. Tenemos la presentación también de Oceanía como otro de los estudios de la geografía universal. Datos acerca de Oceanía, por si acaso, mide alrededor de, por decir así, la superficie, 9 millones de kilómetros, 9 millones de kilómetros cuadrados. 9 millones de kilómetros cuadrados. Ahí está. Un dato bien importante también es el caso de los países más importantes, Australia. En el caso de Australia, no hay que olvidarse, es la isla más grande del planeta. Otro de los detalles importantes van a ser, son 15 países en total que se contabilizan, 15 países, anótense, y 18 países dependientes. O sea, son muchas las regiones que están ubicadas en Oceanía. Entonces, ahí está. Justamente son 15 países independientes y 18 dependientes. Ahí está. Vamos detallando ahora sí la parte orográfica del continente, como estamos observando, las cordilleras de Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y otros datos más acerca de montañas como las montañas Arfak, Herzog, que están ubicadas en territorio, en algún caso de Australia y otras regiones de Oceanía. Entonces, esto que estamos observando en la imagen justamente, compañero, es Oceanía, no solamente la isla de Australia, sino todas las islas que están alrededor de Australia. Y en total, como ya habíamos mencionado, son 15 países independientes, son 15 islas independientes y 18 islas que son dependientes de otras regiones del planeta. Un detallito, fíjese, así se distribuyen los distintos tipos de islas que están alrededor de Australia. Entonces, todo ese sector que estamos viendo en el pequeño recuadro, a eso le denominamos Oceanía. Todas las islas prácticamente del lugar. Otro detalle importante va a ser el caso del monte Kosciuszko. El monte Kosciuszko es la montaña más alta de Australia. La montaña más alta de Australia. El monte Kosciuszko, 2.228 metros de altitud. Entonces, está ubicado por si acaso en Australia. Entonces, no se olviden para nada, le vuelvo a repetir siempre, el Aconcagua en América, el Monte Blanco en Europa, el Kilimanjaro en África, en Asia el Everest, en Oceanía el Monte Kosciuszko. Son los distintos tipos de montañas más altas del planeta. Otro detalle que es importante va a ser el caso de la hidrografía. Hay que ir anotándose. En el caso de la hidrografía es más sencillo. Vamos a anotar océanos como siempre. Primer detalle, los océanos. Y dentro de lo que son los océanos, el límite que tiene Oceanía. Un primer detalle, al este, el Océano Pacífico. Y al oeste, el Océano Índico. Ahí está. Les vuelvo a repetir. Al este, el Océano Pacífico y al oeste, el Océano Índico.
Es bien sencillo. Dentro de esa área, entonces, ubicado entre esos dos océanos, está todo lo que se llama Oceanía, las islas de Australia, Nueva Zelanda y otras más, como ya habíamos mencionado. Otro detalle importante que hay que mencionar son justamente los ríos más importantes que aparecen en el área. Pero antes de eso, los mares menores. Los mares menores, le voy haciendo un poco más fácil la lectura. El mar de Arafura, que está ubicado ahí en el norte, ahí donde dice mapa físico justamente, en ese sector está anotado el mar de Arafura, es uno de los mares menores que existe en el área. El otro que está ubicado donde dice en el título Nueva Zelanda, en la parte inferior, ahí dice mar de Coral. Ya son dos tipos de mares que están ubicados cerca de Oceanía. Otro mar menor, lo encontramos en este sector, el mar de Tasmania, ahí donde dice el Océano Pacífico justamente, dice mar de Tasmania. Ahí está. Entonces, esos son los mares menores que están ubicados en esta área también. Y para ir terminando, como le decía, está también los ríos más importantes ubicados en Australia, al sur de Australia, como estamos observando nosotros, ahí donde está el río Darling, el río Lachlan y el río Murray. Esos son los tres ríos más importantes del continente de Oceanía, ubicados específicamente en Australia. Listo, compañero. Con esto tendríamos ya por finalizado la parte de la geografía universal. Otros datos más para que vaya tomando en cuenta, sacándole capturita, es el caso de las montañas más altas del planeta, como ya habíamos visto, y está en orden. Justamente a la cabeza está el Monte Everest, 8.848 metros de altitud. El Aconcagua, 6.962, dijimos en algún caso. El Kilimanjaro está en tercer lugar, 5.895. El Monte Blanco con 4.810. El Monte Kosciuszko con 2.228 metros de altitud. Otro de los detalles importantes, los ríos más extensos del planeta. En primer lugar, el río Amazonas con 7.062 kilómetros de extensión. El Nilo con 6.000 y un poco más, casi 7.000. El río Azul o el Yangtze, que está en China, 6.300 kilómetros. Y luego vienen los demás ríos que son un poco menos importantes, pero siguen siendo en longitud muy grandes. El Mississippi, por ejemplo, 6.275 kilómetros. Yenisei, el río Amarillo o el Guangxi, el Obi, el Mekong, el río Congo y el río Amur. El día de ayer les hablaba justamente de este río. El río Amur es el 10º del planeta entonces. Y así, de esa manera, compañero, tendríamos por finalizado lo que va a ser el tema de la geografía universal. Ahí está, la compañera también se está sumando, creo, ahí está. Ahora vamos a ir hablando específicamente del tema de geografía de Bolivia.